El Área 51 es una distracción, el verdadero misterio está en el este de Alaska. Entonces, en este punto, sin duda, todos conocen bien los memes del Área 51 y todo el alboroto que los rodea. Aparentemente, más de 1 millón de personas visitarán el lugar el 20 de septiembre de cada año. Debería ser interesante, pero seamos honestos por un segundo, dudo que suceda. E incluso si lo hiciera, incluso si por algún milagro ridículo lograron abrumar al ejército más poderoso de la Tierra e infiltrarse en una base ultrasecreta, no creo que estuvieran exactamente encantados con los resultados. Simplemente saldré y lo diré, supongo, el Área 51 es una pista falsa. Es una distracción y casi siempre lo ha sido. No hay nada más que arena, científicos solitarios y un lago crujiente en este punto. Quiero decir, piénselo, si el Área 51 es uno de los sitios más secretos y encubiertos del mundo, ¿por qué todos lo saben? ¿Qué tan secreto puede ser un secreto si todos conocen el secreto? Por el amor de Dios, incluso Obama reconoció su existencia hace un tiempo. Ese es el objetivo, quieren que te distraigas, así para que no busquen las cosas ocultas. Pero, ¿por qué creer en mi palabra? ¿Quién soy yo de todos modos? Solo un plebeyo en internet que decidió sacar provecho de una tendencia por algo de influencia y tal vez un poco de ese dulce karma, ¿verdad? Bueno, sí, pero en realidad no. Puede que sea quien soy ahora, pero una vez fui una persona de particular interés para el gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de la gente me conocía como Mr. Blue, no es mi nombre real, pero es más fácil de pronunciar. Yo solía ser piloto, hice eso durante muchos años y me encantó cada segundo. Ya te lo digo, no hay nada como volar por los cielos y romper la barrera del sonido por primera vez. Puede que te cagues un poco los pantalones, pero en realidad todo es parte de la experiencia. Ahora, desafortunadamente, el tipo de trabajo que hice estaba por encima del máximo secreto y para todos nuestros aspectos de seguridad, no puedo entrar en más detalles sobre lo que hice en realidad o para quién trabajé en realidad. Un día, estaba en una misión de reconocimiento calificada en un área determinada donde no debería haber estado. Me disculparé por los vagos detalles de ciertas cosas, pero debes entender que las cosas que estoy a punto de decirte están más allá del alto secreto. Me matarían 10 veces por pronunciar una sola palabra, así que espero que eso no suceda. De todos modos, la misión iba según lo planeado, cuando de repente mis instrumentos empezaron a enloquecer en mi tablero. La presión del aire dentro de la cabina simplemente se desplomó y los indicadores de velocidad y consumo de combustible parecían estar jugando al ping-pong entre sí. Todo empezó a sonar como loco y mis alarmas estallaron en una sinfonía de irritación. Lo siguiente que sé es que veo esta luz brillante pasar volando a mi lado a una velocidad impía. La onda de choque que produjo fue tan violenta que destrozó el casco de mi nave. En una fracción de segundo, pasé de volar casualmente a recuperar la conciencia de repente mientras caía de cabeza hacia el suelo a una velocidad terminal. Me las arreglé para tirar de mi paracaídas antes de que caiga, pero cuando aterrice, casi deseé no haberlo hecho. Allí me recibió un séquito de al menos 2 docenas de hombres con trajes de camuflaje de invierno y máscaras que me esperaban. Todos me apuntaron con sus armas y gritaron en un idioma que reconocí como inglés. Hice lo mejor que pude para calmarlos y parecer inofensivo, pero eso no impidió que me pusieran un par de esposas y me llevaran a uno de sus APC. Comenzaron a alejarse y la verdadera gravedad de la situación me golpeó. No iba a estar a salvo. La gente para la que trabajaba nunca lo había dicho, pero siempre se sabía que si alguna vez te capturaban, estabas prácticamente solo. Con eso en mente, no tenía ningún incentivo real para mantener la boca cerrada una vez que comenzaron a interrogarme. Puede parecer una cobardía, pero no estaba a punto de ser torturado brutalmente por un antiguo aliado que nunca vendría a rescatarme. Sí, el gobierno dice que no torturan a la gente, pero créanme, cuando realmente quieren saber algo, no hay táctica demasiado extrema. Y realmente querían saber algo. Entonces, les dije, sobre para quién trabajaba, cuál era mi misión, dónde crecí, todo ese jazz. Todo fue fabricado, pero mordieron el anzuelo independientemente gracias a su severa desconfianza hacia los rusos en ese momento. En realidad, fueron bastante geniales después de eso. Quiero decir que no me dejarían sin custodia, pero eso era mejor que estar muerto. O al menos lo fue al principio.
Me transportaron lejos de mi lugar de interrogatorio inicial a una instalación segura en algún lugar cercano. Me vendaron los ojos todo el tiempo, pero por el estruendo de varios vehículos, los sonidos de las puertas que se abren varias veces y la sensación distintiva de mi estómago cayendo, me di cuenta de que me habían llevado a algún lugar profundo bajo tierra. Poco después, salí del ascensor y me quitaron la venda de los ojos. Su líder era un tipo de rostro severo, barba espesa y gris y ojos que parecían tallados en hormigón. Llevaba un traje negro, con un símbolo en el bolsillo de su corazón que no reconocí. Se paró frente a todos y extendió los brazos mientras me miraba a los ojos. Bienvenido a tu nuevo hogar. Una sonrisa muy leve se deslizó por su rostro mientras lo decía. Eché un vistazo a los lúgubres pasillos grises, que parecían extenderse más de lo que podía ver en múltiples direcciones. Me conducen por el pasillo de la derecha, pasando por docenas de pasillos y habitaciones cerrados antes de llevarme a una celda. Me quitaron las esposas poco después y la puerta se cerró detrás de mí. El mismo hombre que me había dado la bienvenida a la instalación se acercó a la ventana y apretó el botón del intercomunicador. Agradecemos su cooperación, señor Blue. No creo que haya ninguna razón por la que nuestro tiempo juntos tenga que ser poco amistoso. Pido disculpas por todo esto, pero debes darte cuenta de que esta es una precaución necesaria que debemos tomar. Espero que entiendas. Me tomé un momento y luego asentí con la cabeza. Maravilloso, pronto te enviaremos la cena. Si necesita algo, notifique a uno de los guardias fuera de sus habitaciones. Y con eso, él y su pequeño séquito se volvieron y caminaron por el pasillo. Esa fue mi primera noche en las instalaciones que finalmente llegué a conocer como FEZ. No creo que sea el nombre oficial, pero escuché a varios miembros del personal de la base referirse a él por ese acrónimo a lo largo de los años. Todavía no sé exactamente qué significa. Sigurat cerrado prohibido, zoológico malvado abandonado, celo de eyaculación forzada, fabulosos zombies elfos. Lo mejor que se me ocurrió fue la zona experimental fortificada. También tiene más sentido, considerando todo. Al principio no fue tan malo. El personal era agradable, cocinaban buena comida y había mucho que ver en la base. Aunque de vez en cuando, escuchaba los gritos apenas resonando a través de las rejillas de ventilación. Probablemente me entrevistaron 100 veces más después de eso, y estaban especialmente interesados en la nave que estaba pilotando. La nave en cuestión era una de nuestras propias tecnologías ultrasecretas, pero desafortunadamente había sido hecha añicos por lo que fuera esa luz, así que no pude decirles mucho al respecto. Llevé años de encarcelamiento allí, pero finalmente el personal llegó a confiar en mí casi tanto como en sus propios compañeros. Nos reíamos y bromeábamos entre nosotros, y pronto nos convertimos en lo que algunos incluso podrían considerar amigos. Me volví especialmente cercano a uno de los científicos que se llamaba Kevin. Kevin era un tipo inteligente, cómico también, y me explicó muchas cosas. Él y yo pasábamos horas hablando en innumerables ocasiones. Él fue mi único atisbo real de lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Traía libros y películas para que disfrutáramos juntos. Me mantuvo informado sobre todo, y durante los siguientes 30 años desarrollamos una estrecha amistad que siempre atesoraré. Debo haber mostrado algún tipo de potencial intelectual, porque eventualmente comenzaron a pedir mi opinión sobre varias curiosidades estacionadas por toda la base. Solo lo hicieron porque les había jurado lealtad total y nunca se les permitiría salir de la base de todos modos, pero para mí, fue agradable sentirme incluido. La base en sí era absolutamente colosal. Siempre me vendaron los ojos durante el transporte a cualquier lugar, pero una vez vi los botones del ascensor. Tenía que haber al menos 50 de ellos en ese panel. Recuerdo la primera vez que me mostraron uno de los bloques de bloqueo. Había guardias apostados en cada celda, y escuché algunos ruidos muy extraños que emanaban a mi alrededor mientras atravesábamos los pasillos. Pensé con certeza que estaban a punto de mostrarme alguna bestia horrenda de las profundidades del infierno, y me preparé en consecuencia mientras los aullidos de cosas invisibles resonaban por los pasillos. El científico principal, Dr. Roosevelt, corrió una cortina de espejo de 2 vías y mi corazón se congeló por la anticipación. En la celda que teníamos ante nosotros, no había nada más que una chica humana con un mono gris. Era joven, tal vez unos 5 años, pero no parecía haber nada fuera de lo común en ella. Miré al Dr. Roosevelt y flexionó los músculos craneales antes de presionar un botón.
Escuché el sonido del gas filtrarse en la habitación. Pasaron unos segundos tensos, cuando la chica de repente chilló como una banshee. Su cabeza se inclinó hacia atrás y vi que de su boca salían dientes afilados como agujas. Sus ojos negro azabache se movieron hacia nosotros y se abalanzó sobre la ventana. Lo golpeó con fuerza y cayó al suelo, gruñendo y siseando como un chacal hambriento. El doctor Roosevelt volvió a presionar el botón, cortando el gas y planteando una pregunta. ¿Alguna vez has visto algo como ella, señor Blue? Todo lo que pude hacer fue negar con la cabeza lentamente mientras observaba a la joven niña demonio acechar al otro lado del cristal. La encontraron en el bosque a las afueras de Whitehorse con un hombre recién destripado. Ella se lo estaba comiendo y parecía no verse afectada por las temperaturas bajo cero. De repente sentí ganas de vomitar, pero no dije nada, solo miré a la niña inusualmente espantosa. ¿Qué diablos era ella? Desafortunadamente, nunca me dijeron nada más sobre ella y dudo que el personal supiera mucho más de todos modos. Vinieron a mostrarme muchas cosas muy extrañas a lo largo de los años. Un primate gigante de pelo marrón naranja que caminaba erguido y parecía responder a los movimientos faciales. Un ser con forma humanoide que solo era detectable a través de equipos infrarrojos. Un cofre dorado que mataría instantáneamente cualquier cosa que lo tocara. Una criatura de 10 pies de altura envuelta en enredaderas que emitían rachas de radiación y se mezclaban en entornos con un camuflaje perfecto. Un pez monstruoso de al menos 25 metros de largo congelado en nitrógeno. Varias criaturas aborrecibles que supongo fueron el resultado de una implacable manipulación genética. Nunca había visto nada parecido. Todas las monstruosidades alojadas allí y los secretos enterrados en su posesión. También me pidieron consejos sobre cierto fenómeno paradójico que también les había afectado. Me dijeron que durante décadas había cientos de casos sin resolver de desapariciones humanas que parecían desafiar toda explicación. Los niños pequeños se encontrarían en los bordes de los acantilados a los que posiblemente no podrían haber llegado, mientras que las personas mayores y frágiles serían descubiertas a decenas de millas de donde habían sido vistas por última vez solo unas horas después. Sin embargo, la mayoría de ellos nunca se encontrarían. Casi pude ver el miedo goteando de sus ojos mientras transmitían caso tras caso de los incidentes registrados, y estaba claro, aunque no se dijo, que no tenían idea de cuál era la causa. Desafortunadamente, yo tampoco, ya que era la primera vez que oía hablar del extraño fenómeno. Les dije honestamente que no creía que mis antiguos aliados fueran los responsables, pero no sé si eso los hizo sentir mejor o peor. A lo largo de todos mis años allí, siempre había encontrado algo peculiar. Después de todas las cosas raras y aterradoras que me mostraron, nunca se mencionó a los extraterrestres. Eso es lo que todos piensan que albergan estas instalaciones de Blacksite después de todo, pero sin embargo no lo mencionaron. Eso me hizo sonreír un poco cuando lo pensé, porque no tenían idea de lo cerca que estaban. Lo más cercano que tenían era esta extraña criatura tentáculo con un conjunto de dientes anillados en la boca. Parecía casi una anguila, pero poseía 4 ojos verdes iridiscentes en un anillo alrededor de su cabeza. Tampoco vivía en el agua, sino que se deslizaba por el suelo con un movimiento muy rápido e inquietante. Dijeron que su ADN no se parecía en nada a nada que hubieran encontrado antes en la Tierra, de ahí la razón por la que creían, pero no estaban seguros de sus orígenes de otro mundo. Kevin y yo nos pusimos a hablar en su habitación una noche, mientras el resto de la tripulación se retiraba por la noche. Compartió conmigo un poco de su brandy y estábamos contentos de charlar como amigos hasta altas horas de la noche. Me contó muchas cosas sobre sí mismo que nunca antes había mencionado. Me mostró fotografías de su esposa y su hijo que le habían sido arrebatadas. Kevin admitió que su hijo había muerto en un accidente automovilístico hace un par de años, mientras que su esposa falleció 2 años después de cáncer. Me rompió el corazón escuchar eso, y sentí pena por mi querido amigo de unos 30 años. Kevin tenía poco más de 50 años, pero nunca lo sabrías con el entusiasmo en su voz. Fue durante esa conversación, Kevin terminó mencionando algo que encontré particularmente interesante. Dijo que creía que si existía una especie alienígena y estaba lo suficientemente avanzada como para atravesar el dosel galáctico y llegar a la Tierra, obviamente sería bastante inteligente. Dijo que no creía en ninguna de las representaciones de Hollywood de los extraterrestres del fin del mundo empeñados en destruir a la humanidad.
Pensó que serían mucho más sutiles que eso. Piénselo, encuentra algo inteligente que casi no representa una amenaza para usted, y lo primero que hace es tratar de matarlo. Kevin preguntó con escepticismo, mientras yo consideraba sus palabras por mí mismo. Eso sería un desperdicio, y ninguna especie que se imagina a sí misma como seres avanzados haría algo tan descarado. Al menos espero que no lo haga. Se rió un poco y me lanzó una mirada de complicidad mezclada con una intriga única que casi brillaba en sus ojos grises. Incluso si pensaran que estábamos destruyendo nuestro propio planeta o algo así, ¿por qué les importaría? Hay billones de otros planetas solo en la Vía Láctea, podrían elegir cualquiera de ellos si quisieran recursos naturales. Me reí entre dientes, casi sintiendo hacia dónde se dirigía la conversación. No son los planetas que están buscando, respondí. Kevin espetó y me señaló con el dedo mientras su rostro se iluminaba. Exactamente, querrían estudiarnos, aprender cómo operamos, cómo nos organizamos y cómo vivimos. Los movimientos de la mano de Kevin se volvieron excéntricos, y vi que su placa de acceso se empujaba alrededor de su cuello. Tomó otro sorbo de brandy y continuó. Probablemente aprenderían más sobre nosotros que nosotros mismos. Quiero decir, concedido que tienen que ser más inteligentes. Podían aprender de cerca, comprender cómo funciona el ser humano. No tendrían necesidad de derramar sangre cuando simplemente pudieran integrarse discretamente en la cultura humana. Sin duda, han dominado el arte de alterar su biología para disfrazarse de humanos. Quiero decir, eso no es nada en comparación con la tecnología que solían llegar aquí, ¿sabes? Hizo una pausa en su monólogo entusiasta y se limpió el vapor de las gafas. Simplemente me recosté, contento de dejarlo continuar, ya que me parecía fascinante que pudiera saber tanto. Extraterrestres no son señores de la guerra. Son poetas, arquitectos, autores, músicos. Seres que desean crear. Es el llamado definitivo para una entidad tan poderosa. Kevin respiró hondo y se deleitó con su propia explicación. Su habla se había vuelto un poco confusa y podía ver sus ojos flotando perezosamente en sus órbitas. Luego me miró a los ojos con una mirada que nunca antes me había dado. Era una mirada que parecía despojarse de todo sentido de formalidad y plantear una pregunta cuya respuesta había sospechado desde hacía tiempo. No eres realmente de Rusia, ¿verdad? La acusación repentina me tomó por sorpresa y sentí que mi estómago se hundía como un peso de plomo. No dije nada y Kevin solo se burló. Habías engañado a todo el mundo. Y quiero decir, yo también lo estuve durante mucho tiempo. Tenías una historia de fondo adecuada, un acento que sonaba auténtico. Todas las coartadas que nos diste lo prueban. Hizo una pausa y juntó las manos frente a él. Te ves tan auténtico también, pero hubo una cosa que extrañaste. Una cosa que simplemente no puedes fingir. Me miró profundamente a los ojos y guardó silencio. No tuvo que decirlo, porque yo ya sabía lo que quería decir. Los ojos son imposibles de fingir de verdad. Esa noche tu nave fue derribada. ¿Qué hacías aquí? Kevin y yo mantuvimos un largo contacto visual antes de que finalmente respondiera. Reconocimiento. Por primera vez en décadas dejé el acento ruso, ya que estaba claro que ya no había ninguna razón para mentirle a mi querido amigo. ¿Y qué viste? Kevin miró en lo más profundo de mi alma mientras preguntaba, y dije la verdad. Belleza, poesía, creadoras, muy parecidas a nosotros. Kevin se quedó mirándome durante mucho tiempo, como si estuviera sopesando mi alma en su mente. Me pregunté qué planeaba hacer desde que se enteró, pero no pregunté. Kevin finalmente sonrió y se levantó para dirigirse a la puerta de la celda. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una pistola de acero negro con un largo hocico. Lentamente encontré su mirada y él se rió entre dientes. Señor Blue, ¿quieres volver a casa? Asentí con la cabeza después de hacer una pausa para pensar por un momento. Kevin miró su arma y la preparó para su uso. Espero que tus aliados puedan perdonarnos. Sin otra palabra, mostró su placa de seguridad y las cerraduras de la puerta cedieron. Me indicó que me levantara y lo siguiera, y así lo hice. Kevin miró de un lado a otro por el pasillo, pero debido a la hora avanzada, no había nadie alrededor. Él y yo corrimos por el pasillo hasta una de las casetas de seguridad. Mostró su placa mientras yo me escondía fuera de la vista. Entró en la habitación y escuché el ruido de una breve pelea antes de que dos destellos brillantes la terminaran. Kevin resurgió con ojos salvajes y me hizo señas para que lo siguiera.
Él y yo corrimos por el pasillo y llegamos al enorme ascensor principal poco después. Por primera vez entré sin una venda en los ojos, y Kevin presionó el botón del piso superior y el código de seguridad requerido para encenderlo. El sistema de seguridad estará inactivo durante una buena media hora, pero ya se han activado las balizas de socorro automatizadas. Eso nos da unos 8 minutos. Kevin soltó el cargador de su pistola y metió una nueva. Vi salpicaduras de sangre en sus anteojos y mejilla, y una mirada frenética en sus ojos. Aquí, ten esto. Extendió la mano y sostuvo algo que no había visto en décadas. La vieja radio de mi oficio. Lo tomé, y él y yo nos miramos a los ojos cuando se abrió la puerta del ascensor. Volvió a funcionar después de eso, pero a los pocos minutos llegamos a un estacionamiento subterráneo. Kevin rápidamente abrió un vehículo cercano, y los dos nos subimos mientras él lo encendía. El motor cobró vida con un rugido y Kevin aceleró a través del aparcamiento. Un momento después, salimos de la instalación subterránea y vi mi primera visión del cielo nocturno en más de 4 décadas. Había hombres apostados en las puertas del perímetro que intentaron detenernos, pero Kevin no se inmutó. Se estrelló contra la cerca de alambre en el perímetro, provocando que se activaran varias luces a nuestro paso. Escuché una sirena detrás de nosotros y las siluetas de personas corriendo por la nieve. Hay un traje en la parte de atrás, póntelo. Hice lo que me pidió sin dudarlo y me ajusté la cómoda prenda de poliéster sobre mi cuerpo. Cubrió cada centímetro cuadrado desde el pie hasta la nuca y se sintió increíblemente cómodo. Hay un dial en su lado derecho. Puedes usarlo para enmascarar el calor de tu cuerpo. Van a estar detrás de ti. Lanzó un mapa en mi regazo y continuó ladrando instrucciones. Puedes contactar a tus amigos con esa radio, ¿verdad? Sus ojos brillaron hacia mí mientras se deslizaba hacia la carretera principal y se alejaba del complejo. Sí, Kevin asintió. Dirígete hacia el norte, no se lo estarán esperando. Hay un río allá arriba a unas 30 millas de distancia a través del bosque. Una vez que lo encuentre, diríjase hacia el este hasta que encuentre una pequeña ciudad. Pregúntale al chico de la oficina de correos por el señor White. Es un amigo mío que aceptó ayudarte. Él lo tomará a partir de ahí. Intenté digerir el flujo de información lo mejor que pude y mantuve la confianza. Todo había sucedido tan de repente. Te guardé algunos MRE en la bolsa. Debería durarte un buen par de semanas. Kevin luego se desvió en una esquina y nos reorientó hacia un nuevo camino oscuro. En la repentina afluencia de adrenalina, se me ocurrió un pensamiento repentino. ¿Qué te pasa? Kevin no pareció querer reconocer la pregunta. Olvídate de eso, vuelve con tu gente. Detrás de nosotros, una ráfaga de luces ascendió repentinamente hacia el cielo nocturno. El zumbido de las cuchillas rotativas luego atravesó el dosel tranquilo de la noche tempestuosa. Mierda, esperaba poder llevarte un poco más lejos que esto. De repente, pisó el freno. Mi cabeza se tambaleó hacia adelante y el auto dio vueltas de un lado a otro a lo largo de la carretera helada. Toma esto también. Me entregó su pistola de cañón largo y yo la tomé, vacilante. Él y yo nos miramos a los ojos por última vez. Aquí es donde nos despedimos, señor Blue. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí? Kevin suspiró y vi una cierta tristeza arremolinándose en sus pupilas acorazadas. Se quedó en silencio un momento, y solo cuando los sonidos de los motores que se acercaban se hicieron más fuertes se sintió impulsado a responder. No perteneces aquí, no perteneces a una jaula. No sé de dónde vienes, pero quiero que vuelvas a ver a tus seres queridos. Sus ojos comenzaron a lagrimear y empujó su cuello antes de mirarme a los ojos por última vez. Espero que no pienses en nosotros como captores o secuestradores. Espero que nos veas como te ves a ti mismo. Solo espero que puedas entender. Luego, una lágrima rodó por su mejilla. Puse mi mano en su hombro. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Gracias, Kevin. Luego extendí mi mano y él la agarró con fuerza mientras compartíamos un momento final, antes de que me aventurara en la tormenta de nieve. El viaje a partir de entonces fue largo y arduo. Pasé semanas caminando penosamente por la nieve y los bosques helados. Sabuesos, hombres y máquinas me persiguieron durante días, pero de alguna manera pude eludir sus esfuerzos. El terreno era brutal, implacable, pero finalmente logré encontrar el río que Kevin había mencionado. En ese momento, todos mis perseguidores se habían quedado en silencio desde hacía mucho tiempo.
Seguí el río y encontré la ciudad, y poco después el hombre conocido como el señor White. Era un hombre amable y con mucho gusto me invitó a su casa para evitar a los agentes. Es allí donde he estado desde entonces, esperando la llegada de mi aliado. Se quedaron atónitos al saber de mí otra vez, pero no tanto como yo al descubrir que la radio seguía funcionando. No estaban del todo seguros de si podían confiar en mí, pero no les dejé muchas opciones cuando amenacé con hacerlo público y exponerlos al mundo. Finalmente estuvieron de acuerdo, pero admitieron que pasarían meses antes de que pudieran comunicarse conmigo. Yo esperaba tanto, y afortunadamente el señor White me permitió quedarme con él y esperar su eventual llegada. Me enteré poco después de eso, mi querido amigo Kevin, a quien le debo mi libertad y mi vida, había sido hallado fallecido. Las autoridades dictaminaron que fue un suicidio, herida de bala en la parte posterior de la cabeza, pero obviamente tengo mis dudas al respecto. Realmente me rompió enterarme de la desaparición de mi único amigo verdadero, pero sabía que era lo que esperaba. Me gusta pensar que es por eso que eligió hacerlo y, además, es la razón por la que estoy publicando esto ahora. El legado de Kevin merece seguir vivo, y esta es la única forma en que sé cómo hacerlo. Y con eso, hemos completado el círculo con este mensaje que está leyendo ahora mismo. Para abordar el tema original, el Área 51 es de hecho una reutilización. Kevin tenía mucho poder en su puesto anterior y me contó todo sobre la operación. El verdadero premio es la FEZ, mi antigua prisión, en algún lugar del este de Alaska, enterrada bajo la nieve con todo tipo de cosas aborrecibles en sus garras. Si vas a irrumpir en algún lugar, ese debería ser el lugar. Solo recuerda empacar un abrigo. Kevin era un hombre inteligente, incluso brillante. Si has logrado llegar tan lejos, me gustaría pensar que eres alguien como él. Valiente, curioso y con un asombro casi innato que no se puede saciar. Espero que las ideas de Kevin sigan viviendo a través de usted. Mis aliados nunca aprobarían este mensaje, pero ahora sé que están equivocados. La verdad es algo que todos los seres sintientes deberían poder percibir, a pesar de lo desagradable que sea escucharla. Kevin creía que los seres que conoce como extraterrestres ya están aquí. Que en lugar de asesinar a los seres humanos como a menudo se describe en las historias, se mezclarían. Interésese por la cultura humana, la sociedad y el arte. Escribe libros, poesía y música con la esperanza de conectarte con algo verdaderamente extraordinario. Algo que les recuerde a ellos mismos. Si Kevin tiene razón, tal vez algún día, incluso te topes con una historia así. Tal vez pienses que no es más que una obra de ficción para entretenerte un rato. Tal vez el autor de dicha historia teórica no parezca más que un usuario de internet común y corriente. Probablemente no saldría directamente y lo diría, porque sería demasiado cursi. Probablemente te dejaría las piezas y esperaría que pudieras entender la verdad por ti mismo. Quizás realmente eres como Kevin, atraído por el misterio y preparado para entretener lo fantástico. Tal vez simplemente descarte las implicaciones de las palabras que tiene ante usted porque no se atreve a creer en algo tan extravagante, porque al final la verdad no es el problema, sino la creencia. Tal vez alguien entienda quién, o lo que es más importante, qué soy en realidad. Quizás seas tú. De cualquier manera, he estado fuera durante mucho tiempo. Es hora de que me vaya a casa. Gracias, Kevin. Siempre mantendré nuestro recuerdo. Fin.